Esto que vamos a ver como cultura corporal del movimiento es un movimiento teórico, crítico, que escaló fuerte en Brasil y que se puede decir que está desparramado en todo el territorio nacional. ¿Sí? Eh, Le pusieron cultura corporal del movimiento a este intento de teorización. Ya de pique, ahí me podrán decir, bueno, a qué huele esto? ¿Qué les, ¿Por dónde piensan que puede ir la cosa? Si se llama cultura corporal del movimiento. A ver, ¿han escuchado este Bueno, término? ¿Lo han escuchado en algún lado? ¿Qué pasa con la cámara? ¿O nunca habían... esto es como ¿Eh? enseñarle al cuerpo, enseñarle movimientos esenciales para el cuerpo, para la práctica de deporte. Federico dice enseñarle movimientos esenciales para la práctica del deporte. ¿Qué más me pueden decir? ¿Qué se les ocurre en relación a eso? ¿Por dónde puede ir? ¿Por dónde irá? Puede ser un poco la parte de enseñarle al cuerpo a controlarse a sí mismo, el esquema corporal y todo ese tipo de cosas, ¿Tipo Lebush? algo así. Bueno, pero fíjate que acá es otra cosa, quiere como en algún punto distanciarse de eso. ¿Y qué nos dice ahí el sintagma? Cultura corporal del movimiento. Yo lo he escuchado un poco más asociado a lo que es tipo la danza de cada nación, de cada pueblo, como parte de su cultura, en lo que es la expresión corporal y la disciplina que plantea tipo la danza, ¿no? Interesante ahí el corte que haces, Gerardo, ¿no? Sí, Interesante, interesante. Sí, por ahí, por ahí va a ir, por ahí va a ir. digo, Este, a la danza como un punto de culturización, ¿no? Como relación a la cultura de un pueblo, de una nación puntual. perfecto. Y la pregunta no es para vos, es para todos, para todas. Eh, entonces está, la danza lo vemos como, capaz que pensaste ahí ponerle danza folclóricas o algo como de la cultura, ¿no? ¿Corregime? Claro, tal cual. Oira también. Ah, bueno, clarísimo. Ahí ya te metiste en Brasil de lleno, ¿no? Perfecto, ¿no? Claro, la Perfecto. capoeira, el porró, la samba. ¿Qué pasa en Brasil? Brasil tiene otra cultura de lo corporal, por ejemplo, a nivel de las artes marciales. Eh, Brasil con su capoeira, que es histórica, ¿no? Que tiene que ver con esa lucha escondida en movimientos de la danza, muy, muy relacionada a los periodos de esclavitud, ¿sí? Era como la forma de entrenar, ahí parecía que estaban bailando, y en verdad se estaban preparando para pelear, los esclavos. Este, y también tiene un hito más reciente, muy, muy fuerte, en el siglo XX, que tiene que ver con los hermanos Gracie, este, y con el tema del jiu-jitsu brasileiro, ¿no? Que hoy, gracias a la implosión mediática que también impulsaron ellos, con el tema del Mixed Martial Arts, particularmente con la UFC, este, que también está armada de tal modo que se pueda luchar en el piso y el jiu-jitsu se vea como claridad. Eso ha sido un fenómeno mediático mundial que ha popularizado mucho el jiu-jitsu brasilero, que antes no era tan popular. En los años 90, este, no, jiu-jitsu brasileño no tenías ni idea qué era. Eh, pero bueno, ¿a qué voy con esto? Que sí, que las luchas
tienen otro peso en la cultura corporal de Brasil que no lo tiene, no tiene acá, por ejemplo. Nosotros no tenemos una historia ahí de más los gauchos matándose, ¿no? Con los facones y los ponchos. Este, después, mucho más no tenemos. Eh, tuvimos, se le dio mucha pelota al boxeo cuando, ¿se acuerdan de las plazas de deporte? Cuando vimos eso del surgimiento en Uruguay, ahí el boxeo era como un deporte muy practicado, algo de esgrima, hubo esgrima en ISEF, pero no había un arraigo cultural grande, como sí sucede con el fútbol, ¿no? ¿No fue Pacheco el que intentó promover un poco acá el boxeo? Exacto, Pacheco, No. sí, sí, también Jorge Pacheco Areco, una de las características que tenía era que era boxeador, sí. Gobernaba el contragolpe, se dice. Sí, y ahí va, exactamente. Pero bueno, eh, a ver si nos corremos de acá, no, vamos a acá. Tenemos que hacer un corte medio histórico, así como a vuelo de pájaro, para entender de dónde viene esto. Eh, esta perspectiva, su primer, su primera aparición más material es este libro, ¿sí? Que se llama Metodología de Enseñanza de la Educación Física. Este libro, que aparece en los años 90, es el primer texto que incluye varios ítems o que muestra la perspectiva de lo que ahora entendemos como cultura corporal del movimiento, ¿sí? Era un texto escrito por bastantes seres humanos, ¿ah? Por ejemplo, estaba Carmen Soares, que es una autora que ustedes leyeron, está Walter Brach, Tal Escobar, Barjal, creo que Leonor Kunz también estaba, o sea, era un colectivo de autores y como cuando referenciaban el libro solo quedaba Soares, et al. Y otros, le pusieron, bueno, colectivo de autores, porque en realidad resume el pensamiento de de mucha gente, muchos profes de educación física que condensaron allí una forma de entender por dónde habría que ir. Y para entender esta forma de por dónde habría que ir, tenemos que tener en claro qué era lo que había. Eh, ellos veían, por ejemplo, que cuando vino la educación física, cuando llegó a Brasil, estaba vinculada, por ejemplo, al ejército. Esto de la gimnasia, el propio ejército brasileño usaba como forma de entrenamiento la gimnasia francesa, que es lo que se conoce como el método natural, que incluso de ahí después sale el parkour, pero la gimnasia natural francesa, el método natural de Georges Hebert, fue como muy tomado en el ejército brasileño, pero estamos hablando a principios de 1900, ¿no? 1920, por ahí, 1900 y poco. Em, y vieron, bueno, esa impronta al principio del 1900. Después, más adelante, lo que estos profes analizan históricamente es que la educación física fue empezando a ser tomada por una manifestación de la cultura corporal, que es el deporte. Entonces, el deporte empezó a agarrar terreno en la educación física, ¿sí? Incluso ellos hablan allí de lo que fue, sobre todo de los años 70, 1970 en adelante, incluso teniendo como gran faro allí arriba los Juegos Olímpicos, entonces metiendo esa lógica de los Juegos Olímpicos adentro de las escuelas, organizando campeonatos deportivos dentro de las escuelas y pasando esa lógica a la escuela. Por lo tanto, un deporte que se mete en la escuela y mete sus lógicas a la escuela, ¿sí?
y empieza a ser la única manifestación del moverse, de la cultura corporal de movimiento. Incluso muchas veces me pasa con ustedes cuando arrancamos este curso que asocian deporte con gimnasia, danza, o sea, como deporte que es todo, digamos, ¿no? O por ahí en la cultura corporal, vos estás haciendo, yo qué sé, estás yendo al gimnasio a hacer fierros y te dicen, estás haciendo deporte. ¿No les ha pasado? Sí, claro. Estás haciendo deporte. Tu vieja te dice, vas a hacer deporte. Y ahí es cuando nosotros como licenciados en educación física tenemos que decir, y en verdad no estoy haciendo deporte, estoy entrenando, o estoy haciendo gimnasia, o estoy haciendo, sí, ¿no? Pero tenemos en la cultura esto que ya está como muy naturalizado de que todo es deporte. Incluso en Alemania ya no existe más la educación física, por ejemplo. No existe la educación física, existe el deporte. Em, ¿Y qué pasa? Los profes brasileros estuvieron, o sea, hacen como una revisión crítica de lo que venía haciendo y vieron este fenómeno de un gran paraguas. A ver si lo podemos dibujar, como para que quede claro. Un gran paraguas, ¿sí? Que es el deporte. Que se comió todo. Todo ahí. Todo es deporte. Eh, y ahí, lógicas del deporte que estos profes decían no están tan buenas. Por ejemplo, en la maximización de lo que se conoce como la pirámide deportiva. Esta. Llevar esto a la escuela, decir, bueno, arrancan varios, menos, y gana solo el mejor y el más apto. El mejor. Medalla se la lleva Michael Phelps. Los demás quedan ahí, nadie los conoce. ¿Sí? Entonces, esas lógicas, metiéndose en la escuela, esa maximización del rendimiento fisiológico, son cosas que este colectivo de autores no veía como deseables para que estuviesen en la escuela. Así como vienen peladitas del deporte, meter eso en la escuela es una gran crítica que van a hacer estos autores. ¿Y por qué esta gente se pone a criticar esto en los años finales sobre todo en 1985? ¿Qué pasa? Estamos en un periodo de salida de las dictaduras, salida de la dictadura brasileña. La dictadura de Brasil va de 1964 a 1985. En ese periodo son exiliados grandes pedagogos, como por ejemplo Paulo Freire, es como el pedagogo brasilero. Este, y antes de que terminase la dictadura, en el 85, creo que un par de años antes, empezó como un proceso de, de transición en el cual la gente que estaba exiliada podía volver y no los iban a perseguir. Y allí volvió Paulo Freire. Paulo Freire, a ver si me deja pasar de diapo. Paulo Freire, ¿sí? Que es este señor que está acá abajo, este señor, eh, que tiene una base. Acá vieron que está este señor acá en el medio, ¿lo conocen? Carlito Marx. Ese es Karl Marx, ¿sí? Claro. Y en verdad este señor que está acá, que se llama Antonio Gramsci, y este otro que se llama Althusser, que lo vimos, ¿sí? Todos estos señores tienen como base esa perspectiva de la historia, la perspectiva dialéctica de la historia y esa perspectiva crítica cultural que viene del marxismo. Lo mismo Foucault y
Manuel Sergio, que está ahí abajo también. Em, Manuel Sergio, sí, claramente. Foucault, en realidad, en sus producciones tiene otro foco. No sé si él se autodenominaría marxista en principio. Si bien, obviamente, se mete en la historia, hace una arqueología de la historia, lo que estudia el poder, él está más parado en una perspectiva postestructuralista o estructuralista más que marxista claramente, como es el caso de Althusser, es el caso de Gramsci. Pero Foucault se mete con otras cosas. Eso no quiere decir que uno no pueda humear que hay cierto tinte de materialismo histórico también ahí metido, pero su foco como filósofo va por otro lugar, va por el análisis de el poder, cómo es ejercido, cómo circula, y eso se suele marcar en una perspectiva postestructuralista. Estructuralista, las posturas estructuralistas como la de Karl Marx y la de Althusser plantean que hay como grandes estructuras, ¿sí? Que es eso lo que tenemos que estudiar, grandes estructuras que condicionan la vida de los sujetos. Y Foucault va como un poco por otro lado. No va a plantear que hay una estructura, sino que el poder circulan los discursos, en fin, es como otra historia. Lo que tenemos que ir entendiendo acá es que esta perspectiva crítica de la cultura y de la sociedad que tiene sus raíces en el marxismo estaba muy a flor de piel cuando estamos en un periodo dictatorial donde a las 8 nos tenemos que meter adentro de casa y no podemos salir de noche, donde de pronto desaparece una persona y no la ves nunca más y no sabes dónde quedó, como pasó en Uruguay, como pasó en Brasil, como pasó en Argentina. ¿Sí? De pronto bajan, ¿no? Los militares bajan línea de qué se tiene que enseñar, qué se tiene que hacer. Y si vos estás viviendo en eso, una cosa es que nosotros acá charlemos, una cosa es charlarlo y otra es vivirlo, ¿no? Otra cosa es vivir que desapareció tu hermano y no sabes dónde está y nunca más apareció. Eh, Eso generó todo, entre muchas otras cosas, un gran fervor crítico en relación a las instituciones, en relación a la cultura que se estaba viviendo. ¿Sí? Y a nosotros, ¿qué nos importa la educación? ¿No? Estamos acá por la educación. El exponente de esa visión en el terreno educativo que más relevancia este, cobró es Paulo Freire. ¿Sí? Que, por ejemplo, él hablaba de una pedagogía que emancipe. ¿No? Él decía, bueno, hay una educación bancaria donde se coloca en cada ser humano, se ponen tipo los conocimientos y no, y eso va a perpetuar relaciones desiguales, relaciones sociales desiguales. Eso no permite que la persona se emancipe, o sea, que vea en qué realidad está, ¿sí? Se apropie de la cultura y pueda cambiar o hacer cosas, sino que le depositan y obedece. Entonces, el que nace pobre, el que nace rico muere rico. Entonces, hay una gran crítica de la educación como un instrumento que lo que hace es que permitir que las cosas sigan como están. Que los poderosos sigan siendo los poderosos y que los más vulnerados sigan siendo los más vulnerados. Y ahí por eso está este dibujito que tenemos aquí a la derecha, ¿no? De que, bueno, entran algunos, para afuera otros, ¿no? Se van moldeando. Y eso es funcional a que, y bueno, como atrás de esto hay una lógica marxista, es decir, bueno, ahí atrás de eso están los intereses de la clase dominante. Una clase dominante, una clase oprimida, toda esa lógica marxista está en el discurso de estos autores y se mete en la educación con gran fuerza por esta crisis de las instituciones, ¿no? Que supone una dictadura. Pero, ¿qué pasa? Los profes de pronto, bueno, o se exiliaban, profes de educación física, o tenían que obedecer lo que dictaminan los militares que hay que enseñar. Ahí el deporte es como recontra funcional, o sea, es como que bueno, la competencia,
Y hay toda una lógica que estos profes viven en esa época que les rechina mucho, que genera mucha tensión y mucha em, impotencia y esta necesidad de cambiar eso que se estaba viviendo. Y de allí es que también nace este movimiento de cultura corporal. Em, bueno, vuelve Paulo Freire. En Brasil hay como una movida muy efervescente de lo que es la pedagogía crítica en base a estos autores. Y profesores de educación física empiezan a hacer posgrados y maestrías, ¿no? Relacionadas a lo pedagógico, relacionadas a lo educativo y a esta perspectiva crítica de la historia. Se van formando y es desde ese lugar, desde estos profes que siguen estudiando, que se preocupan por la educación, por lo que estaban viendo, es que en base, por eso acá está todo esto, en base a estas ideas, ¿sí? Acá está, este es Brach, este es Eleanor Kunz y esta es Carmen Soares, que son como personajes muy conocidos en esto de la cultura corporal del movimiento. Y con esa base es que traen ese planteo que la primer materialización que aparece es el librito que les mostraba en la diapo anterior. ¿Hasta acá estamos? ¿Me siguen? Sí. Entonces, una época particular de la cultura de Brasil, saliendo de la dictadura, profes que se meten en lo pedagógico, muy influenciados por el discurso de Freire y el discurso marxista, crítico, cultural. Y desde allí es que dicen, bueno, la educación física tiene que cambiar algunas cositas. Porque si no, parecido a lo que decía Sergio, eh, ¿se acuerdan esto que les traía al principio? De que bueno, la educación física puede estar al servicio de la opresión o al servicio de la liberación. Manuel Sergio fue invitado a Brasil en esta época de movimiento social, ¿no? Esta salida de la dictadura, estuvo dando charlas y estuvo la perspectiva de Sergio estuvo muy vinculada con Brasil, ¿sí? Este, de hecho, pueden ver que tiene como similitudes lo que estamos diciendo con algunas cosas que traía Manuel Sergio. Ahí. Bueno, una de las cosas ahí que circulan como claramente en este colectivo de autores es entender la educación no como un producto más de consumo, sino como un derecho humano fundamental. ¿Sí? Entonces van a estar en contra de la mercantilización de la educación. Esto en realidad, la educación como derecho humano fundamental incluso está en la Constitución del Uruguay, ¿no? La educación libre, gratuita, como un derecho humano fundamental. Y una educación que me permita en algún punto negar la realidad en la que estoy. Negar en términos de entender por dónde viene la cosa, y si yo entiendo por dónde viene la cosa, tener la capacidad de transformarla. Si a mí me dicen que el entrenamiento es algo natural, que es así, y me enseñan las técnicas y yo las reproduzco, bien, yo no puedo cambiarlo, en principio. Ahora si me dicen, el entrenamiento en realidad nace en Europa, esto que vos conoces como entrenamiento en realidad nace en la educación, nace como gimnasia en Alemania, con estos propósitos, buscando esto, es pam, 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 pam. Vos decís, bueno, ok, esto lo inventó alguien por alguna razón, no es naturalidad. ¿Sí? Entonces yo puedo apropiarme de ese contenido de manera crítica. Si no, bueno, esto de acá no me gusta, yo sé que esto lo meto fulano en tal año,
y con tal, vamos a corrernos de acá y voy a hacer esto. ¿Me explico? Una cosa es que yo te haga el rastreo de dónde viene la cosa, y la otra es que yo te enseñe la técnica y la tenés que posible y hacer y chau, punto. ¿Sí? Entonces, y eso es más funcional a un régimen vertical, ¿no? Como una dictadura. Hay que hacerlo así, es así. No viene de tal lugar con tales intenciones. No, ¿sí? Y bueno, ellos veían que la educación física tenía mucho más que ver con esto de técnica, dale, hay que ser el mejor, ta, pam, pam, pam. Y no, bueno, mira, en verdad esto nace, el deporte nace en tal lugar, con tales intenciones, reproduce tales valores, tales otros no. Esta perspectiva que yo les estoy comentando a nivel general es el núcleo duro de la propuesta de cultura corporal. Eh, y acá viene un interés en lo que es el tratamiento de los contenidos. Eh, ¿Qué lugar tiene la educación? Ustedes tuvieron educación física. ¿Sí? Si están acá, quiere decir que hicieron la escuela, hicieron el liceo, o UTU, o algún tipo de formación terciaria. Eh, ¿Y qué pasa con el primero, segundo y tercero con la educación física? ¿Qué lugar tiene la educación física en el liceo? Les pregunto. ¿Qué pueden decir? Yo siento que tiene como un lugar un poco apartado de lo que es la educación, ¿no? Es a contraturno, tenés que ir a otro horario, no vas con la mochila, vas como con ropa diferente. Ponele, a mí en el interior nos hacían ir a todos de túnica a clase, al liceo, a la escuela, y a educación física ibas como querías, tipo con ropa cómoda. Perfecto, exacto. En la escuela a mí me parece también, profe, que es como un lugar como más de contracturado, como más de diversión para el niño. Como que lo relaciona más, no tanto al ejercicio, sino a ese espacio de diversión y de juego. Perfecto, Sofía. Voy a hacer un paréntesis antes de seguir. Eh, Recuerden que cuando hablen es mejor que prendan la cámara. No solo porque nos conocemos y salimos de esta cosa tan anónima y tan fría, sino que a nivel estratégico, ustedes que supongo que quieren seguir avanzando en la carrera y aprobando cosas y demás, les sirve a ustedes que yo les conozca las caras. Además de todo lo lindo que eso tiene, ¿no? Pero siendo un poco así materialista y técnico, si lo piensan fríamente, les sirve a ustedes que yo les conozca. Simplemente les tiro ese, ¿no? Como de costado. Porque si yo después, cuando tenga que llenar las notas, odio hacer esta aclaración, pero me sirve para conocerlos, o sea, es como una estrategia que me sirve. Pero es así, además. Yo cuando hago las notas, yo sé quién es Gerardo, ponele, sé que se le ve la cara, entonces veo ahí en el EVA su foto, yo se lo reconozco, y eso hace que, ¿se acuerdan que esta materia tiene, en mis reducidos, tiene un componente de participación en clase que le sube la nota? ¿Ah? Les digo como para que lo tengan en cuenta. Em, pero bueno, hecho pasado ese chivo, exacto. Esto que ustedes ven, que me traen, es lo que este colectivo de autores dice: la educación física tiene un tratamiento en la escuela que no es el mismo tratamiento que tienen otras disciplinas. No es el mismo. Y en la escuela lo que fue pasando fue que el gran paraguas, ¿se acuerdan el paraguas que hicimos? Que pusimos al deporte como agarrándolo todo. Bueno, ese gran, o sea, vamos a ver si lo podemos dibujar acá. Digamos el gran paraguas de deporte, agarrándolo todo. Y vos imaginate que el deporte es el deporte. ¿Qué pasa?
yo tengo acá matemática, ¿vieron que dice más? Imagínense que en el terreno de la matemática estuviésemos obsesionados con las restas, ¿sí? Y el gran paraguas de la matemática fuese enseñar restas. ¿Qué pasa ahí? ¿No? Y no enseño suma, no enseño multiplicaciones, no enseño divisiones. Estoy obsesionado con enseñar restas. Y enseño restas y hago competencias de restas. Este, y vendo remeras que tengan así, ¿no? Y que sea una fórmula con una resta. ¿Ven lo absurdo? Bueno, eh, ellos van a hacer esa crítica a la educación física. Van a decir, bueno, ¿por qué en una institución que se supone que tiene que dar los elementos de cultura de base a una población, que tiene que construir la noción de ciudadano, ciudadano, que este término está muy en detrimento por otro que es la de consumidor? Si la escuela tiene que construir ciudadanos, gente, van a decir. No tiene que construir consumidores. Tiene que construir seres humanos que puedan pararse, ver la realidad en la que están, construir. Y si yo quiero un pueblo democrático, necesito gente que se apropie de cultura, no que sea un consumidor. Porque al consumidor lo controlo como yo quiero con propaganda. Digo, mira qué rico esto, andá a comprar. Mira qué lindo este iPhone, andá a comprar. Si yo no tengo un ser humano crítico, y después viene, bueno, está, o sea, o de pronto agarro y le vendo a las UPM2, ¿no? Hidrógeno verde, vendo toda el agua, y que los consumidores ni pelota, si tienen internet y el iPhone, o sea, no importa. Pero entonces viene una empresa extranjera o varias y nos roban el agua y ahora decimos, ah, la sequía, y a nadie le importa. Este, jodo mucho con esto porque es algo actual que estamos viviendo, ¿no? Y nadie se mueve. ¿Y por qué? Porque no hay cultura ciudadana, no hay cultura democrática. No la hay. ¿Tá? Entonces esa crítica, es decir, bueno, eh, esta gente que sale de una dictadura le interesa que se reproduzca una cultura democrática, que tu voz cuente. Pero para que vos tengas voz, te tengo que dar cultura. No te tengo que fabricar como una máquina de consumo, te tengo que fabricar como ciudadano crítico, ciudadano que pueda pararse críticamente y tomar decisiones en base a información, ¿sí? Si te hago una usina de estímulo y respuesta, ¿tá? Entonces te manejo para la izquierda, te manejo para la derecha y te controlo. ¿Conoces la de Orwell, 1984? George Orwell. Sí, obvio, tremendo libro. Bueno, el tema es que te controlo y vos ni cuenta te das. Ni cuenta te das. Vas feliz atrás de los productos de consumo que yo te proporciono. De pronto te quedaste sin agua, pero está. No pasa nada porque si sos pudiente te compras ahora, haces el mate con el agua ¿no? Embotellada y no pasa nada. ¿Está? Eh, bueno, esto que traigo es en esencia lo que traen estos autores. Formemos ciudadanos críticos. Si la educación física va a estar en la escuela, no puede ser que el paraguas sea deporte. No puedo enseñar solo restas, no puedo enseñar solo deporte. Tenemos que tratar a la educación física como un contenido cultural. Entonces, el gran paraguas tiene que ser nuestro objeto de laburo, tiene que ser la cultura corporal del movimiento. Y abajo de este paraguas, obvio, deporte, gimnasia,
juegos, luchas, danzas, ¿sí? Pero yo tengo que tratar mi objeto como cultura corporal del movimiento. Entender mi objeto como cultura corporal implica separarme de lo natural, de lo dado. No es que es natural moverse de tal manera, no es natural el fútbol. No, tiene su surgimiento histórico, su relevancia cultural en el Uruguay, tiene su cultura estética, eh, y forma parte y es una de otras, de tantas manifestaciones de la cultura corporal del movimiento. Entonces, la cultura corporal del movimiento es nuestro objeto. Y tenemos que tratar las cosas que damos como productos culturales. Entonces, no puedo enseñar solo resta. Tengo que enseñar resta, multiplicaciones, divisiones. Y después la persona que elija también, ¿no? Lo que quiera hacer. Le enseño a jugar al básquet, le digo dónde puede aprender básquet, le muestro quiénes han sido los héroes deportivos del básquet uruguayo, del mundial. No solo le enseño el deporte, sino que le digo, mirá, si te gustó el básquet, le doy una lista donde puede aprender, o sea, les hago que averigüen en el barrio dónde se puede aprender básquetbol. Así yo puedo seguir aprendiendo básquetbol. ¿Se entiende? No solo le enseño la técnica y la táctica, sino que se lo presento como un producto cultural. Sería como un empoderamiento, ¿no? Claro, O sea, esto de la habilidad crítica y de cuestionamiento. exacto, exacto. Eh, no es que, tampoco es que patean el tablero y dicen, bueno, no, a ver, ponele. Nosotros sabemos que los primeros años de vida, el cerebro se está desarrollando todavía, se desarrolla en realidad hasta los 20, pero lo más grueso hasta los 5 años. Eh, lo que tiene que ver con el pensamiento crítico y abstracto, en los ¿no? primero, segundo, tercero de escuela, eh, ya sería, podemos meter ítems de esto, pero estos autores así, no, en realidad hay que moverse, ojo al gole, no es no me muevo. Porque esa es una de las críticas que le hicieron, más leyendo este intento de autorización. Ah, entonces tengo que llevar un pizarrón a la clase de educación física. Sí, no está mal escribir en el pizarrón. Pero no debo dejar de enseñar las técnicas. No debo dejar de enseñar el reglamento. ¿Sí? No debo dejar de moverme. Pero no solo moverme, sino que darle las herramientas a la gente para que sepa de dónde viene eso, vea qué concepción estética hay atrás de eso, vea eh, qué pasa con eso en relación al sistema en el que se vive, para poder ser seres más libres, para decir, más emancipados. Acá una cita. Eh, el deporte en la escuela necesita dar lugar al deporte de la escuela. ¿Qué quiere decir eso? Que no es agarro bien el deporte y se mete en la escuela con sus lógicas tal cual pasa en el Estadio Centenario, ¿no? En el mundo, en la FIFA, y lo meto en la escuela, y entonces, no, sino que está la escuela y la escuela toma del deporte lo que le sirve, lo pedagogiza, ¿sí? Pero da un deporte que es el deporte en la escuela, de la escuela. Este es el deporte de la escuela, no el deporte así como viene derecho a la escuela. ¿Me siguen? Sí. Lo que yo lo agarro, lo transformo
y le pongo la impronta pedagógica que a mí me sirve, porque en la escuela tengo que hacer otras cosas, que es distinto a lo que pasa en el deporte espectáculo. El primer caso solo tiene sentido si la actividad es sometida a los códigos de la institución, ¿sí? Lo que requiere que sea pedagogizada. Eso significa que estaremos siempre confrontándonos con una tensión entre el deporte extraescolar, o sea, el que pasa afuera, y el deporte en la escuela. Por lo tanto, en la escuela, el alumno precisa aprender a practicar y a comprender el deporte para ser sujeto de cultura y no mero consumidor. Esto es lo que ya venimos hablando, ¿verdad? Esta es la clave. Y no mero consumidor. Porque yo con el consumidor hago lo que quiero, pero con el ciudadano se me puede parar y decir, no, pará, esto no me copa. Eh, hagamos otra cosa. ¿Por qué no hacemos esto? El ciudadano puede proponer. El consumidor no. El consumidor consume. ¿Por qué tirás y loco consume? ¿Se ve? Que es lo que nos pasa, ¿no? Dudas hasta acá. ¿No? Seguimos. También lo que venimos hablando, ¿no? La educación física es una disciplina que trata pedagógicamente en la escuela, conocimiento de una área que denominamos aquí cultura corporal. ¿Ah? Actividades particularmente corporales, como las nombradas anteriormente, juego, deporte, gimnasia, danzas u otras que constituyen su contenido. ¿Sí? Si yo meto algo en la escuela, no es el contraturno para que, bueno, se cansen y mejoren su salud. Sí, todo bien con mejorar la salud. Pero a su vez, por ahí le enseño a la persona a tomarse las pulsaciones. Y le enseño mirá, vos tenés tales pulsaciones, entonces fíjate, acá estás en tal área, trata de no pasar tales pulsaciones. ¿Sabés que si estás en esta área? Bueno, esto quiere decir que... Entonces le enseño. No solo le hago práctica, le enseño. Suponete que estás enseñando algo de entrenamiento, le enseñas las técnicas y le enseñas, bueno, mirá, si vos agregás un poco más de peso el día de mañana, de a poquito, eso va a hacer mejorar tu fuerza y le tiro ahí ¿sí? Le enseño. Y ahí puedo agarrar un pizarrón. Hago la técnica y agarro el pizarrón. Entonces, tomando de ejemplo el fútbol, ¿cómo enseñaría fútbol desde una perspectiva de cultura corporal del movimiento? Y bueno, tengo que entender el fútbol como juego formal, o sea, tengo que saber la técnica, el pase, la conducción, ¿sí? El tiro al arco, en fin. Tengo que saber sobre táctica, cómo se juega, las reglas. También tengo que entender que el fútbol es un espectáculo deportivo, que mueve un montón de guita. Tengo que saber que si soy mujer, no es lo mismo jugar al fútbol que si soy hombre. Tengo que enseñarle tengo que enseñar al sistema educativo que el fútbol genera ciertos sesgos en relación al género. Una mujer no va a ganar lo mismo que gana un hombre. ¿Sí? Pero ¿y por qué? Bueno, justamente tengo que enseñar esa ambigüedad. No es una cosa natural. Está reproduciendo ciertas relaciones. Está reproduciendo cierta estética. Lo mismo que el vóley playa. Tengo que saber que el vóley playa reproduce una estética en las mujeres y otra en los varones. A las mujeres le tenemos que ver el culo en el vóley. ¿Y eso por qué? ¿Y por qué los hombres no juegan con tanga también? Ahí hay valores estéticos, ahí hay un lugar para la mujer, un lugar para el hombre. Profe, Sí,
Igual eso de a poco está cambiando, porque en el handball playa era igual que el vóley playa, y hasta hace un par de años que una selección no se manifestó, no hubiese cambiado nada de eso. Fue la selección de Dinamarca, si Por no me acuerdo, suerte, que por suerte está cambiando. jugaron, claro, jugaron un mundial de short y Sí, la sancionaron por eso. sí, claro. Exacto. Sí, yo opino lo mismo, que más que enseñar a que la mujer gana menos que el hombre, me parece a mí en el fútbol, enseñar que en realidad todos merecemos la misma igualdad, por más del género. Más que enseñar que las mujeres ganan menos, me parece a mí. Eh, O sea, enseñar a que hay que es, seguir buscando esa igualdad, porque tal igualdad hoy pero, no está. pero eso, o sea, que ellos conozcan la realidad no quiere decir que no voy a enseñarle. Yo tengo que mostrarle lo que pasa en la realidad. Sí, obvio, porque es una realidad lo que Es una está realidad que pasando. tiene que conocer, además de la técnica, conocer que se reproducen situaciones de género desiguales, porque si yo no enseño eso, ¿cómo lo cambian? Claro, por eso, a eso me refería, enseñarles para buscar un cambio. El tema es, si yo no lo hago evidente, si yo no lo traigo, es natural. Yo tengo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de escuela y me dedico los primeros años a enseñar las técnicas, qué sé yo, bárbaro, porque no lo voy a andar metiendo. Pero ya en el sexto de escuela traigo estas cosas. O sea, ¿saben qué pasa esto? ¿Qué piensan de esto? ¿Sí? ¿Me explico? Pero se lo traigo, porque quiero que se apropien culturalmente de ese objeto, no que reproduzcan las mismas relaciones, ¿sí? Claro, a eso me No que refería. acepten naturalmente que está esto, ¿no? De que las mujeres van vestidas de una manera. ¿Y qué relación puede tener eso con el hecho de que esto es un espectáculo de los medios masivos de comunicación? Por ahí, si veo culos, me da más ganas de ver eso. ¿Y eso está bueno seguirlo reproduciendo? Lo traigo, lo problematizo. No obviamente en los primeros años, pero ya cuando estoy con un sexto de escuela, lo puedo traer. Un quinto de escuela lo puedo traer. Entonces, la idea es que ese sujeto se apropie de cómo viene ese paquete. No meto cómo viene así, sino que digo, bueno, mirá lo que está ahí afuera, mirá qué reproduce. ¿Sí? Mirá cómo se relaciona esto con la plata. Hay una desigualdad muy pronunciada entre lo que es una mujer jugando al fútbol y un hombre jugando al fútbol. No van a ganar lo mismo, no tienen el mismo nivel mediático. Eh, Nada, traerlo adentro de mis clases de educación física. Porque no hago esto para que se cansen, para que, este, para que mejoren su salud. Sí, obvio, no es desconocer esa realidad, pero es no quedarse solo con eso, sino decir, si la educación física es una disciplina escolar, escuela en Brasil quiere decir escuela liceo, bueno, si es una disciplina escolar, entonces tiene que tener de esto y tiene que tener de lo otro. Tiene que ser un producto cultural. Manejo mis cosas no como naturales, mis objetos como naturales, sino como productos de la cultura. Eh, Vamos a ver. Toda forma de movernos hoy es un producto cultural e histórico. Además produce sentidos culturales. Cualquier forma de enseñanza de movernos no debería dejar de lado el anclaje en la cultura. Pues bien, el papel de educación física en el currículum escolar pasa a ser el de introducir a los alumnos en el universo de la cultura corporal de movimiento, a fin de que ellos puedan apropiarse, reconstruir, transformar y disfrutar autónoma y críticamente esa práctica. Nada, es un poco la escritura de ellos, pero es lo que venimos diciendo. Eh, ¿Qué les parece? ¿Lo entienden? ¿Entienden a qué van, el sentido?
Em, para llevarlo un poco a algo más gráfico. En los planes de Sí, vos lo que estudio, tenés que hacer, además de enseñarle a cómo jugar ese deporte o cómo hacer ese deporte, mejor dicho, hacerlo entender, no solo jugar, sino que entender desde todo punto de vista, desde el punto social, desde el punto económico y desde el punto cómo se hace ese deporte. ¿Va por ahí la cosa? por ejemplo, a mí, yo cuando hice mi práctica docente, esta que ustedes van a hacer, creo que, no sé si el tercer año, a mí me tocó enseñar, me acuerdo que tenía que enseñar tenis y tenía unos quilombos bárbaros, ¿no? Pero, porque claro, nos habíamos parado teóricamente desde esta perspectiva, pero no sabíamos bien cómo abordarla. Y nos damos cuenta que teníamos que enseñarles técnicas, ¿no? Cómo agarrar, cómo pegarle a la pelota, a la cancha, qué sé yo. Y bueno, nos quedamos con eso y enseñamos eso. Pero nosotros en nuestro programa, en nuestro plan de estudios, habíamos puesto que la educación física era esto, ¿no? Una manifestación de la cultura corporal del movimiento. Entonces ahí la docente que nos tutoreaba eh, nos dijo, está bien, pero ustedes al pararse desde esta perspectiva, les faltó, eh, por ejemplo, agarrar un papelógrafo y mostrarles dónde pueden aprender tenis en Uruguay, en qué lugares está, no sé, se puede practicar de forma gratuita, cuáles son los personajes relevantes del tenis en Uruguay, qué héroes deportivos de tenis tenemos, ¿sí? Eh, Le faltó, nos decía, traerles esos detalles, ¿sí? ¿En qué clubes enseñan tenis? Yo qué sé. Para que yo me apropie de eso culturalmente. Yo sé que puedo aprender tenis en tal lugar. Yo sé que nosotros en el tenis tenemos. No, yo sé que el tenis nació siendo. Faltó eso. Nos habíamos quedado solo con la parte técnica. Este, y el problema era que nosotros. Ya te doy la palabra, Gerardo. El problema era que nosotros, cuando hicimos el programa de intervención, habíamos puesto que. Habíamos definido la educación física desde Brach como una intervención pedagógica relacionada a la cultura corporal del movimiento. Hay una mano levantada. Yo sí, en realidad no sé si está bien, pero ahora que estaba leyendo este fragmento y pensándolo un poco con lo que hablamos en el repaso al inicio de la clase, los conceptos de discurso político, de discurso, bueno, el otro que no me acuerdo cómo se llama. Si pensamos esto de la crítica, o sea, yo lo vengo pensando del empoderamiento de la crítica, ¿no se ilimitaría el concepto de poiesis en esto de lo de reproducir, hacer esto, hacer lo mismo, sin dar esta capacidad de crítica de plantear nuevas técnicas? Cuando dice construir, reconstruir, transformar, disfrutar autónomamente, críticamente. Vos sabés que no entendí bien el vínculo que trazaste con lo de poiesis. O sea, claro, si venimos en la educación antes de lo que es eh, estos autores que venimos hablando ahora, ¿no? De que plantean que al educando hay que empoderarlo en una crítica, en una creación, en una vinculación de nuevos conceptos y como que se explaye en lo que es su creación y su expresión corporal y cultural, se delimitaría el concepto de poiesis, prácticamente que no estaría abarcado, porque sería más bien reproducir lo que yo te digo, las técnicas que te doy, y no crees nada nuevo porque no va por ahí, va por este lado, tipo patear la pelota de esta forma y no crees un drible nuevo, no patees de otro lado que no te diga yo. Se me había ocurrido un poco eso, ahora estaba Eh, haciendo esa conexión y no sé si es acertado o no, por eso te quería preguntar. a ver si la entendí bien. Vos decís, eh,
como que este intento ayuda, como que colabora a algo de lo poético, de la creación, algo nuevo. ¿Eso es lo que estás diciendo? Claro, mediante la crítica del educando, o sea, de empoderar frente a la crítica y la autonomía. Sin duda que puede favorecer la creación de algo nuevo, porque no es lo mismo que yo de primero a sexto solo enseñe cómo patear y cómo patear bien, a que enseñe cómo patear bien y además te dé unos hints, te dé unas elucidaciones de lo que pasa con eso afuera del liceo, afuera de la escuela. Entonces, Claro, o sea, lo estaba relacionado por ese lado, tipo el probar, o sea, el incentivar en el educando, en los alumnos, las alumnas, el criticar y el innovar, el crear nuevas cosas como concepto de poiesis. sí, tiene sentido la conexión que hiciste, Gerardo, sí. Em, Insisto con una de las lecturas que se le hizo a esta propuesta es, bueno, pero entonces la técnica no importa, tengo que dar clase, como doy clase de historia, y tengo que poner un pizarrón y sentarlos ahí. Ah, pero eso hace que no se muevan, ¿no? Entonces salió como esa crítica, estuvo ahí como muy fuerte, y esa crítica en verdad no es lo que dicen los autores. Los autores dicen que hay que enseñar la técnica, hay que enseñar el reglamento, eso tiene que quedar como claro, ¿no? Hay que enseñar todo eso. ¿Por qué? Porque eso es parte de la cosa. Por ejemplo, ellos en sus planes de estudio agarran, por eso puse plan acá, y agarran y ponen, esto se hace en la materia que se llama, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Educación Física y Prácticas Corporales. Hay una materia que es optativa, se hace en el trayecto de deporte, y es obligatoria, se hace en el trayecto de prácticas corporales, que se llama Educación Física y Prácticas Corporales, y esa materia, en una de los bloques, trabaja con el plan de estudios brasilero, se los trae y les hace hacer alguna propuesta, o sea, que ustedes elaboren una propuesta de enseñanza teniendo a consideración el plan de estudios brasileño. Y, por ejemplo, ¿cómo se materializa esto a nivel curricular? Y los tipos tienen, ponele, eh, la enseñanza, ¿no? Ellos van a decir, bueno, vos tenés que enseñar el saber corporal. Ah, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vos tenés que, la persona tiene que aprender con el cuerpo en movimiento. Si estoy enseñando, no sé, básquetbol, bueno, o fútbol, o handball, o vóley, bueno, tiene que moverse, tiene que estar el cuerpo involucrado, tiene que haber un saber ahí que tiene que ver con el cuerpo. Después, hay otro saber que tiene que ver con lo... Hay un saber que tiene que ver con lo técnico táctico, que este saber es del orden de lo conceptual. Entonces, tengo que enseñarles, tengo que enseñarles que la técnica es así, que la táctica es así. ¿Sí? Acá también entra técnico, táctico y vamos a poner, vamos al borrador. Ay, ahora, ¿cómo vuelvo a dibujar? A ver, técnico, táctico y reglamentario. Y esto son palabras. Acá yo tengo que hablar o dibujar. ¿Sí? Yo puedo hacerte hacer, es una dimensión que tenés que abordar. Y yo te puedo contar, mirá, esta posición 3-1, puedo tener un pizarrón y, ¿no? Si mira acá, nos paramos acá, nos movemos acá. Mirá, la técnica a borde interno del pie, ¿qué son palabras?
¿Me siguen? Mirá, si pasa la pelota para afuera, entonces le llevo capaz que impreso una simplificación de las reglas, ¿no? Y capaz que le modifico alguna, qué sé yo, pero le llevo palabras. Entonces tengo que enseñar conceptualmente. Y por último, tengo que enseñar un saber crítico. Y acá es donde entra toda esa parte de las manifestaciones de eso en la cultura. ¿Qué pasa a nivel estético? Eso que traíamos, ¿no? De las mujeres con el vóley que ahora está cambiando, en fin. ¿Qué pasa con lo social? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo soy mujer y quiero ser jugadora profesional? ¿Voy a ganar lo mismo que gana un varón? No. Y eso es arbitrario, es cultural. Tengo que conocerlo. Si no lo conozco, no lo puedo cambiar. Si yo no enseño esto, y solo enseño esto otro, voy a contribuir a reproducir las cosas como están. Entonces yo tengo que hacer de la gente ciudadanos de cultura, ciudadanos no consumidores. Por eso es que dentro del plan de estudios va a aparecer saberes corporales, saberes conceptuales del orden técnico, táctico, reglamentario, y saberes conceptuales, también son saberes conceptuales, que son del orden de la apropiación crítica de esa práctica. Eh, ¿Dudas hasta acá o comentarios que tengan? Bueno, eh, volvemos a las 12, son 11:50. Volvemos a las 12 y le damos cierre a esta cuestión. ¿Les parece? Dale. Ok. Impecable. ¿Vale? Perfecto.
Bueno, gente, nos toca seguir. Y hoy es 28. A ver. Eh, Federico Calzada, ¿está por ahí? No. Francisco Larrobla. Acá, profe. Sofía Celsa. Andrea Parodi. Presente, profe. Martín Dos Santos. Acá estoy, presente. Lucía Bertrand. Presente. Joaquín Soria. Presente. Guillermo Giordano. Presente. Ignacio Moreno. Acá, profe. Joaquín Rodríguez. Presente. Victoria Larraya. Acá. Joana de Pando. Santiago Rapela. Acá. Melina Matuade. Acá, profe. Fiorella Saavedra. Nicolás El Cordobés, lo vi por ahí. Sí, acá. Felipe Pombo. Acá. Martina Ballesteros. Presente. Lucía Pajes. Acá. Joaquín Palacios. Manuela Pereira. Lucas Nonino. Acá presente, profe. Diego Vera. Acá. Maximiliano Muraña. Acá, profe. Alfonso Misa, estaba por ahí, ¿verdad? Sí. Acá. Nicole de Igurrola. Acá. Bárbaro. Felipe Salustio. Joaquín Carrier. Acá. Cero falta. Mateo da Rosa. Facundo. ¿No? 4 faltas. Javier tiene 4 faltas. Matías, somos más 3. Estaba por ahí, ¿verdad, Matías? Acá. Sí. Juan Salón. Acá. Ana Clara Irigoyen. Presente, profe. Gerardo estaba por ahí. Tengo acá, sí, presente. Sara Perrachón. Acá presente. Muy bien, firme. Guillermo Goyen.
Va, profe. Al firme también, siempre. Guillermo, 0 faltas. Iván Dos Santos. Dos Santos. Y bueno, alguien lo mencioné. Yo creo que llegué tarde, no sé si me pasaste, profe. Ya me fijo. Profe, tiene gente en la sala de espera. Federico Calzada. Bueno, estamos con este requisito formal. ¿Qué Sofía entró recién? Sofía, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Gracias. Celsa, ¿no? Sí. Bien. Bueno. Esta clase seguramente quede subida al EVA. Le digo por si alguien, las personas que hayan faltado y eso, la van a poder ver. Eh, a ver dónde estoy. Compartir pantalla. Pues bien, el papel de la educación física en el currículum escolar pasa a ser el de introducir a los alumnos en el universo de la cultura corporal del movimiento, a fin de que aquellos puedan tomar, apropiarse, reapropiarse, construir, constituir, transformar y disfrutar autónoma y críticamente de esa parcela de la vida. El saber sobre movimentarse, proveniente de los estudios biológicos, sociológicos, históricos y culturales, pasa a ser entendido también como un saber hacer transmitido y discutido, un saber hacer transmitido y discutido en las clases. Ya no es solamente conocimiento del profesor. Se desarrolla aquí rápidamente el preconcepto, el prejuicio de que lo que se estaba proponiendo en este caso era transformar las lecciones en un discurso sobre el movimiento. Esto ya lo dijimos. Eh, Cosas que tendríamos que tener en cuenta, digamos, si nosotros vamos a dar una clase de lo que sea relacionado a la educación física y estamos enmarcados en la cultura corporal del movimiento como paradigmas teóricos, ¿no? Ustedes cuando tengan que dar sus prácticas docentes o cuando si se les quieren trabajar en la escuela, en el sistema educativo formal y se anotan a un llamado, uno queda por concurso y uno lo que tiene que dar cuenta allí, entre otras cosas, es, bueno, para vos qué es la educación física. Y ahí te tenés que armar una producción teórica, ¿no? No puedes decir, bueno, para mí es tal. No, no. Tienes que decir, bueno, yo entiendo que la perspectiva tal, ¿no? Ascribo a... y después deberías ser coherente en relación a lo que haces en tus prácticas, en tus clases, con lo que escribiste ahí, porque es lo que te van a evaluar los inspectores. Y bueno, es esto de tratar de ser un profesional o sea, ser un profesional de esta parcela del saber. Yo sé dónde estoy parado, este, y las prácticas que hago son en relación a lo que pienso. ¿Eh? No desconectar lo que pienso de lo que hago. Si yo me paro acá, entonces lo que voy a enseñar tengo que tener en cuenta que tiene que tener relevancia social, que tiene que tener algún sentido para la gente que lo practica acá. Tiene que tener como eh, algún tipo de vinculación con lo que pasa en ese lugar en el que estoy. Eh, por ahí, yo tengo un tiempo limitado para trabajar en la escuela o donde sea que vaya a laburar. Entonces, si el tiempo limitado que tengo lo gasto enseñando un juego de dominó chino,
no está mal, pero ojo que no deje de lado algo que tenga alguna manifestación en la cultura del país en el que estoy, ¿no? En este caso estoy en Uruguay, bueno, ¿tiene alguna relevancia social esto que voy a enseñar? Está totalmente descolgado de eso. Lo que transmito también tiene que ser de conocimiento que esté actualizado, ¿no? Tiene que ser conocimiento eh, que esté esto, actualizado. O sea, yo no puedo, por ejemplo, ¿qué ejemplo vamos a usar? Bueno, en el campo, no sé, antes se pensaba que los ejercicios de baja intensidad y larga duración, como caminar, trotar suave, eran los idóneos para trabajar el sistema aeróbico y por lo tanto para eh, sintetizar, para metabolizar los ácidos grasos, en fin, como el mejor ejercicio para la gente con problemas de corazón, para bajar de peso. Hoy se sabe que en verdad el entrenamiento intermitente, entrenamiento intervalado de alta intensidad es más efectivo, quema grasas en una tasa más rápida que lo quema el ejercicio de baja intensidad. Entonces, eso es un conocimiento actualizado. Por lo tanto, yo tengo que estar al piste de la ciencia, no puedo enseñar cualquier cosa que está fuera de, ¿no? Este, Antes se enseñaba que la sentadilla se tiene que hacer con una retroversión pélvica. Yo no puedo seguir enseñando eso cuando sé que tengo que tener una columna neutra, porque eso es lo que dice la ciencia de hoy. Lo que decía la ciencia de hace 15 años era otra cosa. Entonces, tiene que ser contemporáneo lo que voy a transmitir. Tiene que ser conocimiento actualizado. Yo no puedo enseñar reglas de básquet que son del reglamento del año 95. El reglamento fue cambiando. Entonces yo eso lo tengo que considerar. ¿Sí? Me tengo que adecuar a las condiciones sociocognitivas, cognoscitivas del alumno. Es decir, un ejemplo claro para ustedes. Si yo recibo estudiantes en mi Instituto de Educación Física que no tienen ni idea quién era Freud, quién era Lacan, y pretendo que se coman todos esos conceptos, los digieran y los transmitan, ¿no? De manera cabal, y le empiezo a tirar toda esa data sin hacer una introducción, sin saber qué es lo que saben, preguntarles. Si yo no tomo a consideración lo que ustedes saben, bueno, le estoy errando. No voy a decir lo que pensaba decir porque estoy siendo grabado. Pero, iba a decir una grosería relacionada al orinar fuera del tarro. Tengo que ver qué sabe la gente. Por ahí, o al revés, yo voy a enseñar básquet y de pronto no tengo ni idea que los gurises con los que voy a trabajar tenían una asignatura paralela porque es una escuela que justo le encanta el básquet y es una escuela que enseña básquet desde la jardinera. Entonces yo le voy a enseñar cómo driblear, ¿no? Cómo, qué sé yo, lanzar al aro y los locos ya lo recontra remanejan. Entonces yo tengo que saber, tengo que sondear qué sabe la gente. Antes de enseñar nada, tengo que saber qué onda hay del otro lado. ¿Sí? Adecuarme, eso dice, adecuación a las posibilidades sociocognitivas del alumno. Si tengo toda gente con dislexia, no voy a andar enseñando, ¿me explico? Provisibilidad e historicidad del conocimiento. ¿Está? Eso quiere decir no obviar que lo que voy a enseñar nació en un momento histórico dado, porque todas las prácticas que nosotros enseñamos no son naturales, ninguna. Todo lo que nosotros tenemos para enseñar apareció en algún momento. Alguien lo inventó.
tiene condiciones de surgimiento, de posibilidad. Apareció en algún momento por algo, no apareció porque, no, apareció por algo, apareció por alguna razón. ¿Ah? Y cuando voy a transmitir un saber, tengo que dar cuenta de esa dimensión. Y transmitirla. Sí, bueno, gente, esto nació de acá. El deporte nació en la sociedad inglesa, una sociedad desarrollada que buscaba, ¿no?, transmitir los valores, Este, la gimnasia. Bueno, esto aparece, los estudios sobre, o sea, tengo que. Y esto es lo que hay hasta ahora, porque los productos culturales hoy están, mañana puede cambiar. Esto me lo decían ustedes hoy, bueno, profe, ustedes me lo trajeron. Me dijeron, no, pero no, eso no es así, ahora se está cambiando, ya no le vemos, no, ahora se está cambiando, se están poniendo shorts. Bueno, perfecto, es eso. Es ver que es provisorio, ¿sí? Reconocer esa faceta de provisoriedad. Estos aspectos tendríamos que tenerlos claros si vamos a desarrollar una clase de X cosa en el campo de la cultura corporal del movimiento. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Bueno. Tienen dos textos para profundizar esta temática que están allí en el EVA. No recuerdo qué semana es, pero bueno, es la antepenúltima, porque este es el penúltimo intento de teorización. No me acuerdo el de Leonor Kuntz cómo se llama, pero tienen uno de Walter Brach que se llama El deporte como contenido de la educación física escolar, la perspectiva crítica de la educación física brasileña. ¿Sí? Son unas cuantas hojas, pero bueno, sirve para profundizar sobre lo que hemos versado. ¿Algo que me quieran contar? ¿Alguna duda? Habíamos quedado, perdón, en que el parcial iba a ser individual, ¿verdad? Te pregunto porque en tu pestaña, Leo, en el reducido 8 está puesto la consigna para solo parejas. Sí, yo a ustedes les pregunté y ustedes decidieron hacerlo individual. Y el Estamos de parcial acuerdo. es la semana que viene, no, es la otra, el 25 de agosto. Va a ser igual que esto, o sea, igual que el anterior, y va a ser, por ejemplo, pregunta 1 sobre Leusch, y va a haber dos casillas, dos casilleritos con 4 enunciados sobre, por ejemplo, la psicomotricidad, psicocinética. 2 de Manuel Sergio, 2 de cultura corporal, 2 de educación corporal, que es el tema que nos compete, que nos convoca la semana siguiente. Y tal. O sea que va a ser bastante similar a lo que fue el primer parcial, o sea, la disposición, la consigna. Es prácticamente igual. Y el eje es las clases dadas. O sea, el eje de lo que voy a preguntar ahí es lo que yo hablé acá. ¿Sí? Ahí va, la bibliografía de más o menos de las presentaciones y eso. Claro, sí. Sí, sí, obvio. A ver, sí. O sea, si estuviste viniendo a clase y sacaste apuntes y entendiste, este parcial va a ser menos complejo que el anterior, va a ser menos complejo que el que. Porque, ¿qué pasa? Yo di a elegir y ustedes decidieron hacerlo individual y otros grupos decidieron hacerlo grupal. Y si fijan ahí la consigna del grupal es bastante extensa, y es más compleja. O sea, hay una exigencia mayor allí porque van a tener los textos a la vista. Es mucho más exigente ese que el de ustedes. Si ustedes vienen entendiendo y siguiendo, les va a ir bien. ¿Estamos? Entonces va a ser el 25 de agosto además. Sí, el 25 de agosto dijimos que cae en 14, la semana que viene dijimos que cae, ¿no? A ver si. Eh, el miércoles que viene es 5 y el otro es 12. 12. Así El que 2. es el miércoles 12. El miércoles que viene nos vemos de nuevo por Zoom. Vamos a ver educación corporal. Y el 12
tenemos la instancia de parcial. Y ya eso sería, lamentablemente, lo que tiene correr el parcial es que la última, nos vamos a ver por última vez ahí, en la instancia de parcial, porque es la última semana. ¿Tá? Pero bueno, si a ustedes les queda mejor, se corre, claro, si hacemos la última semana. ¿Sí? ¿Quedamos así? Sí. Sí, dale. Cualquier cosa que dudas o lo que tengan, me escriben por Eva. ¿Tá? Perfecto. Bueno, gente, que tengan buen día. Nos vemos la Dale, próxima. Bueno, profe, nos nos vemos. No, vemos. profe. Que pasen Gracias. bien. Chao, profe. Chao, Nos profe. vemos. Chau, chau. Profe. Chao.